Hola amigos, en el vídeo de hoy del canal Magia y Curiosidades os voy a mostrar una curiosa pistola de juguete fabricada en China. Aquí tenemos la caja de cartón en cuyo interior viene el juguete envuelto en una bolsa de plástico. Como veis, es un juguete muy colorido. Viene el cuerpo de la pistola, el cañón y unas cuantas balas. Lo podemos montar. Sacar el cargador. Cargamos las balas que queremos, accionamos la corredera y ya puede disparar balas blandas que son muy inofensivas, como podéis ver. Os preguntaréis qué tiene de curioso y de especial este juguete. Pues sencillamente que es una réplica casi exacta a la pistola Mauser C96. Una pistola que se utilizó en la Primera y Segunda Guerra Mundial y también fue el arma personal de algunos personajes famosos como Winston Churchill, Lawrence de Arabia y, aunque no lo creáis, por Han Solo en las 3 primeras películas de Star Wars. Pues sí, señores, el blaster de Han Solo es una Mauser C96 con algunas modificaciones para hacerla pesada y con visos de realidad. Bien, ahora que sabemos que es una réplica prácticamente exacta en tamaño y detalles de una pistola antigua de colección, lo que voy a hacer es tratar de hacer que esta pistola de juguete tan colorida se convierta en un objeto de colección, en una imitación muy fiel de una auténtica pistola Mauser C96. Para ello lo que vamos a hacer es darle una primera capa de imprimación totalmente en negro. Y luego, con una técnica que se denomina pincel seco, iremos resaltando los detalles. Vamos a ello, a ver qué tal nos queda. Lo primero que vamos a hacer va a ser pintar todo el juguete con pintura negro mate. Quitaremos algunas piezas. Las cachas, para poder pintar mejor. Y empezamos con nuestra labor de pintura cuidadosa. Seguimos pintando así algunas balas y el cargador.
Y ahora que ya hemos terminado de pintarlo todo de negro, vamos a finalizarlo haciéndole que tenga un aspecto de usada. Vamos a realzar los detalles y hacer el acabado final con la técnica del pincel seco. La técnica del pincel seco consiste en coger una pintura, en este caso pintura color plata, y quitar toda la pintura del pincel. En este caso vamos a utilizar un pincel más duro. Cuando ya prácticamente no pinta nada, tenemos que esperar a que no pinte nada. Cuando ya vemos que apenas pinta, procedemos a pasarlo por los resaltes. Cuanto menos pintura deje el pincel, mejor resultados obtendremos. Para imitar la madera vieja de las cachas, utilizaremos una mezcla de marrón y un poco de rojo. Y este es el resultado final de nuestra obra terminada. Como ya sabéis, la pistola Blaster de Han Solo en las películas de Star Wars es una pistola Mauser alemana C96 modificada. Como podéis comprobar, el tamaño coincide exactamente. Lo que voy a hacer ahora es, con este juguete, darle un aspecto real, igual que hemos hecho con la Mauser. Como ya habéis visto todo el proceso, pues solamente os voy a mostrar el resultado final. Y después de utilizar la técnica del pincel seco que hemos explicado, este es el resultado.
quedado convertido un juguete colorido en un arma realista. Otro objeto para nuestra colección. Ya que nos hemos puesto a pintar juguetes para darle un aspecto más realista y añadirlos a nuestra colección de objetos fantásticos, vamos a hacer lo mismo con este otro juguete. Se trata de una copia más o menos realista del blaster que lleva Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. La técnica será la misma. Lo pintaremos primero todo de negro, una imprimación de negro, y luego con diversos colores, sobre todo plata, y un pincel seco haremos todos los reales. Como siempre, hemos empezado con una base de pintura negra. Esta vez hemos aplicado dos tipos de pintura negra: pintura negro brillo y pintura negro mate. Brillo y mate. Y ahora, como esta pistola tiene zonas muy delimitadas, vamos a utilizar cinta de enmascarar para proteger ciertas zonas de la pintura. Y ahora que tenemos zonas enmascaradas con cinta, podemos utilizar la técnica del pincel seco, sobre todo en tonos cobre y tonos plata, sin temor de pasarnos de la zona. Como siempre, esperamos a que se seque. Cuanto más seco esté el pincel, mejor saldrá la técnica. Como hemos dicho, tonos cobre y tonos plata. El pincel, cuanto más seco, mejor. Esta zona plata la vamos a utilizar un poco más cubriente que lo que normalmente hacemos con el pincel seco. Y con el enmascaramiento controlamos bordes nítidos. Ahora procedemos a quitar con cuidado la cinta de enmascarar y el resultado final es el siguiente. Os recuerdo que estos objetos de colección son para uso exclusivamente personal y privado. Mostrarlos en público o en la calle es ilegal porque se pueden confundir perfectamente con armas reales.